Ahí, ahí está. Buenas noches a todos. Estoy contento de verlos a todos. Acá está lloviendo, el clima está feo, 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 pero estoy contento de estar acá en este Zoom compartiendo. Por suerte dentro del Zoom. Primero, no hay restricciones para verse y segundo, tampoco llueve. Bueno, primero queremos conocer cuál es tu seña personal, Carlos. Mi nombre es Carlos y mi seña personal es esta. Bien. ¿Por qué esta es mi seña personal? Cuando yo era chico, en la escuela de sordos oralizados, la escuela se llama Escuela Oral Modelo, es esta la seña, éramos todos sordos, y siempre me veían a mí como que yo tenía mucha energía, entonces no me podía quedar quieto, siempre andaba de un lado para el otro, entonces como yo era muy pila, tenía muchas energías y era terrible, siempre, siempre terrible, me vieron a mí y le dieron movimiento a la letra C, entonces por eso esta es mi seña personal. Ahora estoy un poquito menos terrible. Poquito. Ahora es una seña un poco más suave. Un poquito, porque tenés mucha actividad, ¿o no? Mucho trabajo, muchas cosas haces. Adentro todavía está el niño, ¿sí? Ese queda para siempre. Bien. ¿Vos naciste sordo o perdiste la audición con el tiempo? Antes les quiero hacer una pregunta. La entrevista, ¿cómo va a ser? ¿Yo voy a estar siempre fijo para que todos me vean o van a fijar a la intérprete y a mí a medida que van preguntando? Me encantaría saber fijar a la intérprete también. Sí, podés anclarlo a los dos. Anclaje, a ver, continuar. Sí, a los dos. Ahí anclé uno solo. Ahora Ceci. Y añadir anclaje. ¡Oh, lo logré! Gracias a quien me ayudó. Flavia. Gracias. Bueno, bien. Te preguntaba si tu sordera es de nacimiento o fuiste perdiendo el oído, la audición con el tiempo. ¿La ves a Ceci? No le hiciste el anclaje a los dos, Tere. Como que no, si los veo a los dos yo. ¿Vos lo ves? Me parece Sí. que no. A los dos. Destacar. Destacar para todos. Sí, a él y ahora a Ceci en los 3 puntitos y destacar otra vez. Añadir destacado. ¿Ahí? Porque algunos están en el celular y otros no. Ahí está, perfecto. Perfecto. Perdón. Bien, ahí estamos. Bueno. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Vos naciste sordo o con el tiempo fuiste perdiendo la audición? En realidad, mi mamá no estuvo un parto a término, sino que más o menos unos 8 o 7 meses. Yo nací un poco antes, así bien. Y más o menos entre los 5 y 6 meses empecé a tener fiebre, una fiebre muy alta,
grave, entonces me llevan al hospital. Y ahí en el hospital mi salud empeoró. Y parecía que yo casi me moría. Entonces, bueno, empezaron con el tratamiento, empezó la recuperación de a poco. Y los doctores veían que había fiebre y tenía mucha supuración en el oído. Entonces ahí es cuando diagnostican que ya estaba sordo. Y bueno, ya quedé sordo hasta ahora. A los 6 meses más o menos entonces fue. Sí, desde ahí más o menos. Desde los 6 meses en adelante, sí. Vos creciste entonces todo el tiempo como persona sorda. ¿Tu familia es oyente toda? Mi familia completa es oyente, yo soy el único sordo. Bien. El único. ¿Fuiste a una escuela de sordos, a una escuela integral? Mis padres, bueno, sabían que yo era una persona sorda, entonces, bueno, estuvieron intentando, consultando. En esa época era difícil que haya información, no había información sobre la comunidad sorda. Los médicos, los profesionales de la salud le recomendaron una escuela oralista a mis padres. Esa escuela era cara y la obra social de mi papá podía cubrir ese gasto y podía cubrirme los estudios. Entonces, empecé desde jardín de infantes en la escuela oralista a los 2 años y desde ahí en adelante hasta la primaria. Cuando termine, continué en una escuela común porque no había acceso a la información, o sea, no se sabía. En esa época, cuando yo era chico, era más difícil. En esa época estaba prohibida la lengua de señas. Y en la escuela siempre le decían a la familia que no se use la lengua de señas en la escuela. Entonces, bueno, la familia se malacostumbraba. Siempre hubo una estimulación temprana oralista. Mi papá era locutor de radio. Tengo 2 hermanos más grandes que siempre fueron músicos y yo, el más chico, como que tenía una estimulación temprana musical, vocal, hasta que en una escuela, en un acto público, siempre me mandaban a estar presente a leer las glosas y el profesor de voz y el fonoaudiólogo siempre me decían, a ver, espérate, vamos a llevar a rehabilitación vocal. Entonces ahí iba el fonoaudiólogo y practicaba. Era bastante difícil, sufría mucho, pero bueno, ahora doy gracias a eso porque con la voz me puedo comunicar con los oyentes. Entonces, cuando terminé la escuela primaria, que era una escuela común, estaba totalmente desvinculado de la comunidad sorda, estaba como perdido. Y un día
o sea, pasaron 2 años después de eso, y un día, bueno, me subo al colectivo y en el fondo veo un grupo de personas que eran de la misma escuela, la escuela oral donde yo iba, y estaban hablando en señas. Y ahí, sí o sí, me bajé del colectivo. Cuando ellos se bajaron, toqué el timbre, me bajé del colectivo, y ahí, bueno, me encontré, bueno, nos saludamos, y ahí fue cuando me empecé a vincular de nuevo con la comunidad sorda. Cuando yo me vuelvo a vincular con la comunidad sorda, hubo un conflicto muy grande con mi familia no aceptaba esto, y en esa época la comunidad sorda empezó de nuevo con la lengua de señas, a comunicarse con lengua de señas, entonces mi familia tenía miedo de que yo pierda la voz. Yo fui poco a poco metiéndome más en la comunidad, me fui incluyendo más, y con el tiempo, bueno, ellos aceptaron, ¿sí? Fueron aceptando. Hasta que fui a una escuela integral, con sordos y oyentes, una escuela donde había integrado sordos y oyentes. Y ahí continué la secundaria hasta que, bueno, terminé. ¿Se podría decir que vos naciste en una familia profesional del sonido? Siendo vos sordo, te enseñaron a utilizar la voz, esto posiblemente te sirvió en muchas ocasiones, pero la pregunta es, ¿te gusta usar la voz o preferís la lengua de señas? Bueno, hoy ya con la edad fui aprendiendo con esa estimulación temprana, musical, y que en la escuela me fueron enseñando y obligándome al tema del oralismo. Fue una etapa que la veo como una experiencia bastante ardua, ¿no? Yo veo las personas oyentes que se pueden comunicar. O sea, yo soy sordo, ¿sí? Yo no escucho nada de nada, no es que escuche algo. Yo ya me acostumbré. Antes, bueno, usaba audífonos, que los audífonos no eran atrás de la oreja, sino que era la cartucherita que se colgaba. Entonces todos los días me enseñaban, y yo era una cuestión de aprender cosas de memoria. Entonces, volviendo al tema de la secundaria, ¿no? Cuando yo me vuelvo a vincular con la comunidad sorda, antes de una etapa de vacaciones, antes de unas vacaciones, yo estaba con los audífonos y nos fuimos con el grupo de oyentes, nos fuimos a un camping, más o menos eran como 15 personas, todas sordas. Y ahí fue la primera vez que, bueno, yo estaba caminando y me sentí como raro, me sentía. Y ahí cuando fuimos a una casa de 2 pisos, en la parte de arriba, estaba en la habitación, y había una mesa con una luz. Entonces yo abro el cajón y agarré los audífonos y listo, los guardé, chao. Como que desde ahí descubrí mi identidad sorda. Descubrí el mundo del silencio como en mi mundo propio. Y de ahí en más ya seguía así. Entonces, mi identidad sorda dentro de la comunidad sorda empezó la investigación, empecé a ir a diferentes lugares, a congresos, conferencias de diferentes temáticas de la comunidad sorda. Empecé también a ir a las asociaciones, a los clubes. Como que hubo un quiebre en mí, ¿sí? Mi familia antes como que me oprimía, no a los sordos, no a la lengua de señas,
respeta la voz. Entonces, bueno, yo directamente decidí hacer otra cosa, rompí con eso y empecé a vincularme con la comunidad sorda porque ahí estaba mi identidad. Y bueno, fui avanzando en la comunidad sorda hasta ahora. ¿Y cómo descubriste que el arte era uno de tus amores? ¿Se acuerdan que les dije que mis familias eran músicos, que veían muchas películas y también había actores? Entonces a mí me llevaban mis hermanos. Eran todos varones. Y bueno, en esa sala eran todas actividades de varones, deportes, teatro. Organizaban festivales de teatro y yo siempre iba. En mi caso siempre se veían películas, siempre me interesaba, siempre íbamos a pasear a museos. Entonces era como que yo lo tenía incorporado el tema del arte. Yo tenía una conexión, o sea, no lo mostraba, pero sí sentía que había una conexión con el tema del arte. A mí me gustaba, es como una marca que yo tengo, el tema de la curiosidad artística. Con el tiempo me fui expresando artísticamente hasta ahora. ¿Estudiaste arte? Lo que yo les contaba con respecto a mi interés artístico, estudié de todo. Estudié teatro en la Facultad de Artes Visuales, estudié circo, cine. Yo hice cursos de diferentes temáticas. En todos los lugares donde yo fui a estudiar arte, eso me fue abriendo un poco la mentalidad. ¿Te fue fácil estudiar arte? ¿Donde ibas tenías intérprete? ¿Era accesible para vos? ¿Sentiste diferencias al momento de estudiar? En mi época era muy difícil. No había accesibilidad con el tema del arte, no había. En algunas otras cosas sí, pero con el tema del arte no había, era muy dificultoso. Y con el tema artístico, obvio, eran todos oyentes, sí. Por ejemplo, yo a los oyentes, como yo era oralizado y algunos me enseñaban, entonces yo me podía comunicar. Con algunos había como más cariño que con otros. Había otros que eran más bohemios, con la mente abierta, entonces nos comunicábamos y había como un compartir de información, ¿sí? Esa es la forma, el ámbito artístico es así, ¿sí? La sociedad artística es así. Pero no hubo muchas dificultades. Sí, en la universidad, que a veces había intérprete, pero no siempre, porque bueno, había que hacer trámites, notas, pedir al gobierno, sí, no. Fue una lucha de años y años de lucha. Yo seguí estudiando hasta que lo logré, pero la lucha continuaba porque el desafío mío era
seguir luchando. No, no es que yo iba a renunciar, no, yo insistí, persistí hasta que continué y lo logré. ¿Y cómo te encontraste con el Museo de Arte Moderno? ¿Cómo fue tu ingreso a este mundo profesional e internacional que es el Museo de Arte Moderno? ¿Cómo ingresé al museo? Bueno, cuando yo empecé a investigar con el tema de la comunidad sorda en los congresos y las jornadas, que fui de a poquito haciéndome nuevos amigos, algunos profesores, fui haciendo la red de contactos. Yo soy una persona muy sociable, yo me hablo con todos. Fui encontrando contactos hasta que siempre me preguntaban, che, ¿a vos qué te gusta? ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, a mí me gusta el arte y eso. Entonces, la comunidad sorda pensaban todos que era el único que me gustaba el arte. A la mayoría en la comunidad sorda le gustan los deportes, la informática, pero que a uno que le guste el arte había poco. Entonces me encontraba con personas y no había mucho que les guste el arte. Entonces, a Carlos le gusta el arte, a Carlos le gusta el arte. Hasta que en un grupo hubo un proyecto de trabajo en un instituto para la comunidad sorda. Me llamaron para una capacitación como guía en el Museo de la Boca. No, perdón, en el Museo Quinquela Martín. Esta es la seña de Quinquela Martín en la Boca. Queda Sí. un minuto. Falta un minuto, volvemos a entrar al mismo link, ¿sí? Perdón que no tenemos el Zoom profesional. Tenemos que volver a entrar al mismo link, ¿sí? ¿Les parece? Cuando se corta, volvemos a entrar. Entraste al Quinquela Martín y entonces...